Seguí con lo justo. Bueno, acabamos de escuchar el informe de la semana. Esta vez más que un informe fue una recopilación de audios, propiamente dicho, porque no fue más que toda una cuestión de análisis, sino más bien una conmemoración lo que tratamos de hacer. Pero ya siendo las 13:25 es momento de presentarlo. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Juan Ricardo Corazza. Yo lo quiero presentar simplemente como Juan. Por ahí yo creo que se sentiría ofendido si le hago una taquillida histórica de que es licenciado en historia. Bueno, Juan, muchas gracias por estar acá con nosotros en Con lo Justo. ¿Qué te ha parecido el informe? Bueno, en primer lugar te voy a corregir, no soy licenciado en historia. Bien. Soy licenciado en otra cosa, pero... Mirá, en primer lugar, creo que... Gracias por la invitación, saludo a todos los oyentes. Me quedé pensando un poco en el informe, en el sentido de que no quiero abundar ya en cosas, lugares comunes. ¿Por qué? Porque de esto ya se ha hablado bastante, lo que se ha dicho comparto. Me llamó la atención alguien que dijo de querer quedar bien con el poder. Yo sería un poco más tajante. Yo creo que han sido simplemente mayúsculas cómplices del poder. Y aquellos que no estaban de acuerdo directamente fueron acallados, que tal vez eran pocos, porque se entró en una etapa triunfalista. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de algo que casi nunca conté, una anécdota. Yo había empezado el profesorado de historia en el año 82 y yo era raro en ese momento, no era común, digamos, todas mis compañeras tenían 10 años menos. Yo me acuerdo que tuve un pequeño entredicho, en el sentido que realmente a mí me amargó mucho la noticia. Bueno, me llegaron a tachar de antipatriota. Lo que ocurre es que yo pensaba en ese momento, y bueno, después lamentablemente esto quedó, digamos, no digo comprobado, pero al menos lo abonaron lo que ocurrió. Yo creía que era realmente una locura, y una locura, lamentablemente, algo casi maquiavélico. Más allá de esto de mandar a los chicos, etcétera, etcétera, que todos lo sabemos y que obviamente nadie puede negar eso. Pero analizando el contexto histórico, era imposible que se pueda pensar desde la Argentina con una posibilidad de luchar contra una potencia mundial como es Inglaterra, que obviamente es aliado natural de Estados Unidos, por eso después de Inglaterra pasó a ser Estados Unidos la potencia hegemónica, y a mí me pareció una suerte de locura colectiva en la cual de alguna manera también entramos todos por eso, porque de pronto pasa que en esto es muy simple. El gobierno atinó lamentablemente a esto, como en el Mundial había atinado en el 78. Exactamente. Apeló a esta guerra, como decir, para la posibilidad de cubrir toda una serie de otros, más que errores, también concretamente tapar una dictadura genocida. ¿No es cierto? Que eso nos llevó a un atraso de la cual, yo también tengo una experiencia al respecto. Entonces, en eso quiero ser claro, ¿por qué? Porque a mí realmente me trae, yo creo que hay otras cosas para analizar, que vuelvo a decir, después de 33 años ya estamos en condiciones, porque si no, corremos el riesgo de vaciar de contenido, que quede nada más que esos pobres chicos muertos, que sin ninguna duda lo fueron, como también hubo oficiales muertos, fundamentalmente de la Fuerza Aérea, que han cumplido acabadamente con su deber. Pero el resto me parece que estamos corriendo un poco ese riesgo. Entonces, en ese sentido, me parece muy correcta la política, por ejemplo, del gobierno, de que, tratar precisamente de desempolvar esto, pero no por revanchismo ni odio, simplemente situarlo en el lugar que corresponde.
Exactamente. ¿Cómo ves vos, por ejemplo, que se haya construido? Bueno, hay varias cosas que se vinieron haciendo desde este gobierno con respecto a una reivindicación que quizás, por ejemplo, en los 90 fue más bien ese acercamiento y esas relaciones carnales que hubo con los Estados Unidos. La cuestión de Malvinas era pensada desde otro ángulo y hoy en día, al estar más lejos, al no ser ese socio comercial más importante hoy en día Estados Unidos, que se haya hecho un billete de 50 pesos que en conmemoración, que también se haya hecho un museo que se desclasifiquen los archivos y al mismo tiempo también que se den subsidios hoy en día a aquellos excombatientes que cobran creo que 3 salarios mínimos vitales y móviles, creo que es lo que les Creo que corresponde. sí. ¿Cómo ves vos esto? Y pensando en otros términos, ¿también es una provocación del gobierno, es una incitada a la violencia o crees que es una reivindicación? Y la otra pregunta, bueno, ya esto y después la otra pregunta. No, no, yo creo que es una reivindicación. No me cabe en duda que son hechos que hablan de una postura, pero yo vuelvo a insistir en esto, más allá del gobierno. Lo importante es que eso no se convierta en un fin en sí mismo, sino que sea un medio para profundizar aspectos en donde no nos tenemos que olvidar una cosa. Así como el golpe militar del 76 fue un golpe cívico-militar, y eso hay que decirlo con todas las letras, yo recuerdo muy claramente cuando salí la noche y volví a mi casa, porque bueno, había una confitería por 25 de mayo, en donde las luces funcionaban como si todo estuviera bien. Claro, simplemente que como estaba a miles de kilómetros, no pasaba nada. Yo lo que creo, estoy convencido de eso, que en general a muchos sectores de la Argentina, incluido nuestro medio, pasó un poco desapercibido porque la guerra era de los otros. De pronto no era una guerra propia. Entonces, como tantas otras noticias que quedaron allí. Yo creo que también allí hay algo de lo cívico-militar, que sería cuestión todo de un largo análisis, pero que tiene que ver. Con respecto a la pregunta, creo que te contesté. Yo pienso que es una reivindicación, o sea, merecida, pero altamente merecida, ¿no es cierto? Y que esto, vuelvo a decir, acá no se trata ni tampoco como buscar esto de los dos demonios, todas estas cosas un Exactamente. tanto raras, sino realmente analizar, hasta, les diría, desde el punto de vista, no indudablemente que el informe, bueno, de un militar que no recuerdo el nombre, creo que es Rosenbach, a lo mejor alguien puede corregirlo, que, bueno, él habla de todo este tema y, bueno, precisamente ha sido descalificado y dado de baja el ejército. Entonces, por ejemplo, eso, como también Fidel Castro, en una declaración desplegando un mapa de las Malvinas, bueno, dijo que era una locura hasta esas medidas bélicas. Y yo considero, discúlpame, no hay algo que es importante. Para mí la guerra es un tema que Heráclito decía que la guerra es la madre de todas las cosas. Y yo creo que para mí la guerra es un asunto demasiado serio para que sea tratado nada más que por militares. La última pregunta que te quiero hacer sobre este tema era con respecto en un pasaje de lo que decías, dijiste que ya estamos en condiciones y en un momento donde podemos ver otras cosas que son solo las partes las que se ven. Y antes de empezar la radio, bueno, dijiste que es un tema que políticamente está muy manoseado, dependiendo también del sector y de los intereses que haya de por medio. ¿Qué cosas hoy en día, de lo que no hablamos, podríamos tener en cuenta a la hora de pensar el caso Malvinas para aportar una discusión nueva? Yo creo que hay muchos factores. Perdón. Uno es el factor, por ejemplo, humano, que vos dijiste recién, por ejemplo, los intereses. Yo creo que no se puede generalizar y decir los excombatientes, el Estado, son toda una entelequia. O sea, a ver, hay gente atrás de todo eso y cada gente tiene de pronto intereses. Yo puedo decir que creo que hay gente que es el portavoz muchas veces de los combatientes que incluso no ha combatido. Bueno, está bien, o sea, ahí hay una relación social. Lamentablemente un santiagueño de pronto o un formoseño, bueno, no saben hablar, tantos, digamos, o sea, más allá de la opinión de algunos políticos, pero realmente entonces, bueno, es difícil. Entonces, ¿quién ocupa el lugar? La palabra es una cosa muy,
muy seria, o sea, y nosotros la hemos vaciado de contenido. Ese es un aspecto que, bueno, por ejemplo, habría que discutir. Claro. Habría que ver. El económico, ni hablar. Acá hay una política que yo creo que en esto también me parece, me voy a tomar atrevimiento, de que esto tiene algo que ver a nivel también mundial. No nos olvidemos que más allá del liberalismo, neoliberalismo al cual vos hacías mención, por ejemplo, hoy estamos asistiendo también a algo inédito, al menos en América Latina, como es el juzgamiento de la cúpula militar. Que por otro lado ha sido tomado como ejemplo, y así como por ejemplo pasó, tal vez me estoy yendo el tema, Nico y Lucy, ¿no? No, Pero el tema es el siguiente, por ejemplo, así como pasó con el juicio de Nuremberg, que Claro. ha sido realmente algo inédito. Por ejemplo, bueno, yo voy a tener la suerte ahora de ir el 19 de abril a Armenia, y el genocidio armenio es el primero del siglo XX. Exactamente, sí. Y los armenios, por ejemplo, perdón, los armenios, no. Un armenio, de la cual tengo un libro, él habla precisamente de este tema, ¿no? En el cual realmente y toma el genocidio, por ejemplo, argentino, realizado por la dictadura, hizo que ellos presentaran el tema que a nivel legal se trate también como un asunto, como él dice, no de odio ni de revanchismo hacia los turcos, sino de reivindicación humana de genocidios Claro. que teóricamente no tendrían que volver a ocurrir. Exactamente. Y bueno, ya si nos permitimos ir más por las ramas, uno de los primeros grandes genocidios, de los últimos capaz del siglo XIX, que fueron los de Roca en 1878 con la campaña del desierto. Bueno, ahí Tenemos no- un Estado que históricamente se ha conformado por una base muy genocida, ¿no? Antes que los nazis inclusive. No, bueno, pero ese sería otro tema a tratar en la Sí. cual no acuerdo tanto con vos. Bien, bárbaro. Lo dejamos ahí porque si no, si ya nos vamos a estar yendo mucho por las ramas, vamos a una cortina y enseguida volvemos. Manantial de fuerza incontenible, dame tu luz, aunque a veces me lastime, dame esa fuerza, dame tu luz, corazón tajado de miserias, cosido con los hilos del amor. Desatados impulsan la tragedia, anudados sedan el dolor.